¿Te imaginas un valle lleno de huesos secos que cobran vida frente a tus ojos? ¿Cómo una visión tan impactante podría cambiar la fe de todo un pueblo? Si alguna vez has sentido que todo está perdido, esta historia bíblica sobre Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos te dará una nueva perspectiva. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta poderosa profecía revela no solo el futuro de una nación, sino también el poder de la fe en medio de la desesperación. No te lo puedes perder. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es una de las visiones más impactantes de las Escrituras, registrada en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Este profeta vivió en una época oscura para Israel, cuando la nación estaba en exilio, desterrada de su tierra y dispersa por el imperio babilónico. Los israelitas estaban sin esperanza, como si toda la vida hubiera sido arrancada de ellos. En este contexto, Dios da a Ezequiel una visión que cambiaría para siempre su perspectiva y la de su pueblo. Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle, y lo que vio fue una escena desoladora. El valle estaba lleno de huesos, no simplemente esqueletos, sino huesos dispersos, desarticulados y secos. Este panorama simbolizaba la situación de Israel, una nación muerta espiritualmente, sin vida ni esperanza, como esos huesos que llevaban largo tiempo expuestos al viento y al sol, sin ninguna posibilidad aparente de volver a la vida. Entonces Dios le hizo a Ezequiel una pregunta crucial: «Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos revivir?». Esta pregunta no era solo una prueba de fe, sino una invitación a considerar lo imposible. Ezequiel, sabio en su respuesta, dijo: «Señor Dios, solo tú lo sabes». En ese momento comenzó la revelación. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, diciéndoles: «Huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: haré entrar en ustedes espíritu y vivirán». ¿Te imaginas estar frente a un valle de huesos muertos y tener que hablarles con la certeza de que volverán a la vida? Sin duda, Ezequiel debió haber sentido un gran peso sobre sus hombros, pero obedeció. Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, comenzó a ocurrir algo increíble. Un ruido, un temblor recorrió el valle. Los huesos comenzaron a moverse, uniéndose cada uno en su lugar. Luego, tendones y carne aparecieron sobre ellos, y finalmente piel cubrió los cuerpos. No obstante, aún faltaba algo: la vida. Dios le ordenó entonces a Ezequiel que profetizara al Espíritu diciendo: «Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan». Ezequiel obedeció, y al instante el aliento de vida entró en esos cuerpos y se pusieron de pie como un gran ejército. Este valle de huesos secos se convirtió en una poderosa imagen de la restauración de Israel. Dios no solo prometía devolver a la vida a una nación muerta, sino que también aseguraba que lo haría a través de su poder, su espíritu. Los huesos secos no revivieron por sí mismos, sino por el soplo divino, por la palabra profética de Dios. El mensaje detrás de esta visión es claro: no importa cuán desesperada o perdida pueda parecer una situación, con el poder de Dios, incluso lo que está muerto puede cobrar vida. Israel, como nación, estaba en un estado de desesperanza, pero Dios estaba listo para restaurarla, para traerla de vuelta de la muerte a la vida. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? En nuestras vidas, a menudo nos encontramos con situaciones que parecen insalvables, relaciones rotas, sueños frustrados o incluso una fe que parece estar muriendo. En esos momentos podemos recordar la visión de Ezequiel. Dios tiene el poder de traer vida a las áreas más secas y desoladas de nuestras vidas. Al igual que los huesos secos, lo que parecía perdido puede ser restaurado con el poder del Espíritu de Dios. Este relato no es solo una historia de hace miles de años, es una lección viva sobre la esperanza y la fe. Así como Dios trajo de vuelta a Israel, Él también puede restaurar cualquier situación en nuestras vidas, sin importar lo imposible que parezca.
Solo tenemos que tener la fe de Ezequiel y hablar con valentía la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Al final, esta visión es también una profecía sobre la futura resurrección de los muertos y la vida eterna que promete Dios. No es solo una restauración temporal, sino una promesa de vida eterna para aquellos que ponen su confianza en Él. Mientras profundizamos en la historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, es importante resaltar cómo esta visión no solo representa una restauración física, sino también una renovación espiritual. La desolación de Israel no era solo política o geográfica, era una crisis de fe, un pueblo que había perdido su conexión con Dios y con ello su identidad como nación elegida. Este valle no era solo un escenario para una milagrosa resurrección, sino una metáfora de la condición del alma humana cuando se aleja de su Creador. Ezequiel, siendo un profeta en medio del exilio, estaba llamado a proclamar una verdad desafiante, que, a pesar de la dispersión y del dolor de su pueblo, Dios no los había olvidado. De hecho, la visión del valle era una promesa de que la historia de Israel no terminaría en muerte y desolación. Dios aún tenía un plan para ellos, un plan de restauración que trascendería cualquier expectativa humana. Ahora bien, ¿qué sucede después de que los huesos secos reviven? Los versículos que siguen a la visión detallan la interpretación directa de esta profecía. Dios le explica a Ezequiel que estos huesos representan toda la casa de Israel. Ellos dicen: «Nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza, estamos completamente destruidos». Pero Dios, a través de Ezequiel, les asegura que los sacará de sus tumbas, los traerá de vuelta a su tierra y los llenará de su espíritu. Así sabrán que Él es el Señor, quien cumple su palabra. Este detalle es crucial. La promesa no es simplemente una resurrección física, sino una completa restauración del espíritu y la fe de Israel. En tiempos de gran desesperación, cuando todo parece estar perdido, esta profecía trae consuelo y esperanza. El soplo divino, que es el Espíritu Santo, no solo da vida a los cuerpos, sino también a las almas. Es el mismo Espíritu que promete estar con nosotros en nuestras luchas personales. ¿Alguna vez te has sentido como esos huesos secos? Quizás has enfrentado desafíos que parecían insuperables, momentos en los que la vida parecía haber perdido su sentido. En estos tiempos oscuros es fácil sentir que no hay esperanza, que todo está perdido. Pero al igual que los huesos secos en el valle de Ezequiel, nuestras situaciones más desoladoras pueden transformarse en algo nuevo y lleno de vida cuando permitimos que el Espíritu de Dios intervenga. La clave aquí es la fe. La fe de Ezequiel fue probada cuando Dios le preguntó si esos huesos podían revivir. No respondió con una certeza humana, sino con la confianza en que solo Dios conocía la respuesta. Esta fe es la que abre la puerta a los milagros. Cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, cuando creemos que su poder puede transformar incluso lo imposible, estamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe. Es interesante notar que, antes de que los huesos pudieran vivir de nuevo, primero tuvieron que unirse. Esto simboliza cómo Dios no solo restaura nuestras vidas individualmente, sino que también une lo que estaba roto. Las relaciones, los sueños, incluso las comunidades enteras pueden ser restauradas y fortalecidas cuando el Espíritu de Dios está presente. Este proceso puede no ser inmediato ni fácil, pero es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Volviendo a la interpretación de la profecía, Dios también revela un aspecto importante del carácter de su restauración. Es integral. No solo revivió a Israel como nación, sino que también les devolvió su espíritu y esperanza. En nuestras vidas, esto se traduce en la manera en que Dios no solo nos rescata de nuestras dificultades, sino que nos llena de una nueva energía y propósito. No se trata solo de superar los problemas, sino de experimentar una renovación total, donde el Espíritu Santo transforma cada área de nuestra vida.
Es esencial entender que esta visión también tiene implicaciones proféticas para el futuro. Muchos estudiosos bíblicos ven en el Valle de los Huesos Secos una referencia a la resurrección final, cuando los muertos en Cristo serán levantados a la vida eterna. Esta interpretación apocalíptica añade otra capa de significado a la visión, recordándonos que Dios no solo es el Señor de la vida terrenal, sino también de la vida eterna. Nos da una esperanza que trasciende este mundo, apuntando hacia un futuro donde no habrá más dolor ni muerte. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, entonces, no es solo una lección de esperanza para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de restaurar, revivir y renovar. Nos recuerda que su Espíritu es capaz de obrar milagros, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual y emocional. Para nosotros hoy, esta historia es un llamado a no rendirnos, a creer que lo que parece muerto y sin esperanza puede volver a la vida. Ya sea una relación rota, un sueño aplastado o una fe vacilante, el Espíritu de Dios puede soplar sobre esos huesos secos y traer nueva vida. Solo necesitamos tener la fe de Ezequiel y permitir que Dios haga su obra en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, ya has visto el profundo significado de la profecía de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Ahora te toca a ti reflexionar sobre las áreas de tu vida que necesitan un soplo de vida divina. ¿Dónde necesitas experimentar esa restauración? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si te ha inspirado este relato, no olvides suscribirte al canal para más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva. Dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video.